El jet privado aterrizó en silencio mientras el sol comenzaba a caer sobre el pequeño pueblo donde todo había comenzado. Después de 10 años lejos, Alejandro Vargas regresaba, pero no como el joven pobre que se fue, sino como un millonario poderoso, dueño de empresas internacionales. Nadie sabía que volvería. Nadie, excepto su corazón, que nunca olvidó a sus padres. Mientras el coche negro avanzaba por las calles que una vez recorrió descalzo, Alejandro observaba cada rincón con nostalgia. La vieja panadería, la escuela donde lo humillaron por ser pobre y finalmente su casa. Pero algo no estaba bien. La casa estaba deteriorada, las paredes estaban sucias, la pintura caída y el jardín muerto. «¿Qué pasó aquí?», murmuró con el ceño fruncido. Alejandro bajó del auto sin esperar a su chofer. Caminó lentamente hacia la puerta, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Iba a sorprender a sus padres, a darles la vida que siempre soñaron. Pero cuando tocó la puerta, nadie respondió. Volvió a tocar. Silencio. Un vecino anciano lo observaba desde la acera. «¿Buscas a los dueños?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro asintió. «Son mis padres». El hombre lo miró fijamente, como si hubiera visto un fantasma. «¿Tú eres Alejandro?». «Sí». El silencio se volvió pesado. «Entonces llegaste demasiado tarde». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué quiere decir?». El anciano suspiró. «Tu padre enfermó hace años y tu madre hizo lo imposible por salvarlo. Vendieron todo, incluso esta casa ya no les pertenece». Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. «¿Dónde están?». El anciano dudó. «Eso es lo peor». Alejandro lo tomó del brazo. «Dígame». «Desaparecieron». El aire se volvió frío. «¿Cómo que desaparecieron?». «Un día simplemente se fueron, pero antes hubo problemas». «¿Qué tipo de problemas?». El anciano miró alrededor, como temiendo que alguien escuchara. «Tu familia no era lo que tú creías». El pulso de Alejandro se aceleró. «Explíquese». «Había alguien más involucrado, un hombre poderoso, alguien que odiaba a tu padre». «¿Quién?». El anciano tragó saliva. «Tu propio tío». Alejandro retrocedió. «Eso es imposible». «Ojalá lo fuera». El anciano sacó una vieja carta arrugada de su bolsillo. «Tu madre me pidió que te la diera si algún día regresabas». Las manos de Alejandro temblaban al abrir la carta. «Hijo, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. No confíes en nadie, ni siquiera en la familia. La verdad que descubrirás puede destruirte». El papel cayó al suelo. Alejandro levantó la mirada y en ese momento entendió algo aterrador. Esto no era un simple reencuentro, era el inicio de una pesadilla. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La carta de su madre repetía una y otra vez en su mente: «No confíes en nadie». Pero había un nombre que no podía ignorar: su tío Ricardo. Un hombre que siempre se mostró amable, pero que desapareció misteriosamente de sus vidas años atrás. Ahora todo tenía sentido. Alejandro decidió enfrentarlo. A la mañana siguiente, su coche se detuvo frente a una enorme mansión en las afueras de la ciudad. Guardias armados vigilaban la entrada. Ricardo no era solo rico, era poderoso. Cuando Alejandro entró, el ambiente era tenso. Todo parecía cuidadosamente controlado. Y entonces lo vio. Ricardo Vargas, sentado en una silla elegante, con una sonrisa fría. «Sabía que algún día regresarías».
dijo con calma. Alejandro apretó los puños. ¿Qué le hiciste a mis padres? Ricardo no respondió de inmediato. Se levantó lentamente y caminó hacia él. Siempre fuiste inteligente, pero nunca viste la verdad. Dime dónde están. Ricardo lo miró directamente a los ojos. Tu padre me traicionó. Eso es mentira. No lo es. Él sabía algo que podía destruirme. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Ricardo sonrió. Dinero sucio, negocios ilegales, y tu padre quería denunciarme. El silencio se volvió mortal. Así que lo detuviste. No, él tomó su decisión. ¿Qué hiciste? Ricardo se acercó aún más. Le di una opción: desaparecer o morir. El corazón de Alejandro se rompió. ¿Y mi madre? Ricardo bajó la mirada, por primera vez. Ella eligió quedarse con él. Las piernas de Alejandro temblaron. ¿Entonces están vivos? Ricardo dudó. No lo sé. Esa respuesta fue peor que cualquier verdad. Eres un monstruo. Ricardo lo miró con frialdad. No, soy un sobreviviente. Alejandro sintió una mezcla de rabia y dolor que nunca había experimentado. Pero entonces recordó algo. La carta. La verdad que descubrirás puede destruirte. Hay algo más, ¿verdad? Ricardo sonrió lentamente. Sí. Dímelo. Ricardo se inclinó y susurró. Tú no eres quien crees que eres. El mundo de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué? Tu padre no era tu verdadero padre. El silencio fue absoluto. Eso es imposible. Tu madre te ocultó la verdad toda tu vida. Alejandro retrocedió, sin poder respirar. ¿Quién soy entonces? Ricardo lo miró fijamente. Eres parte de esto, mucho más de lo que imaginas. En ese momento, Alejandro entendió que su vida entera había sido una mentira. Su familia, su pasado, todo. Y lo peor, esto apenas comenzaba. El silencio dentro de la mansión era insoportable. Las palabras de Ricardo aún resonaban en la mente de Alejandro como un eco imposible de ignorar. Tú no eres quien crees que eres. Alejandro retrocedió lentamente, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Estás mintiendo», susurró, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Ricardo lo observó con una calma inquietante, como si hubiera esperado ese momento durante años. ¿De verdad crees que todo lo que viviste fue real?, respondió con frialdad. Tu vida fue construida cuidadosamente. Alejandro apretó los puños. Mi madre nunca me mentiría. Ricardo soltó una leve risa. Tu madre hizo lo que tenía que hacer para protegerte. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier otra. ¿Protegerme de qué? Ricardo no respondió de inmediato. Caminó hacia una mesa de madera oscura y abrió un cajón. Sacó un sobre antiguo, sellado, y lo dejó sobre la mesa. La verdad siempre deja rastros. Alejandro dudó por un segundo, pero finalmente tomó el sobre. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro había documentos, fotos y un certificado de nacimiento. Sus ojos se abrieron de golpe. No, esto no puede ser. El nombre del padre no era el de su supuesto padre. Era otro, un nombre que no reconocía. ¿Quién es este hombre?, preguntó con la voz quebrada. Ricardo lo miró fijamente. Un hombre muy poderoso y muy peligroso. Alejandro sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Está vivo? Ricardo hizo una pausa. Sí.
El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. ¿Dónde está? Ricardo sonrió levemente. Más cerca de lo que imaginas. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque si ese hombre descubría que existías, te habría destruido. El miedo empezó a mezclarse con la rabia. ¿Entonces, toda mi vida fui un secreto? No. Ricardo lo corrigió. Fuiste un error. Esa palabra lo rompió por dentro. Pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido interrumpió la conversación. Un golpe seco. Luego otro. Los guardias comenzaron a moverse rápidamente. «Señor, tenemos un problema», dijo uno de ellos entrando apresuradamente. «Señor, ¿qué sucede?» Alguien entró en la propiedad. Alejandro sintió que el aire se congeló. ¿Quién? El guardia dudó. No lo sabemos, pero dejó esto. Le entregó un pequeño dispositivo, una grabadora. Ricardo la tomó y presionó el botón. La voz que salió hizo que Alejandro dejara de respirar. «Hijo, si estás escuchando esto, significa que te encontraron». Era su madre. «No tenemos mucho tiempo. La verdad es más peligrosa de lo que crees. No confíes en Ricardo. Él no te está diciendo todo». Ricardo apagó la grabadora de golpe, pero ya era tarde. «¿Sabías dónde estaban?», gritó Alejandro lleno de furia. «Me mentiste». Ricardo lo miró con frialdad, pero por primera vez parecía incómodo. «No entiendes la situación. Entonces explícamela». Ricardo guardó silencio. Ese silencio lo confirmó todo. «Siguen vivos», dijo Alejandro con la voz temblorosa. Ricardo no respondió. «Siguen vivos». «Por ahora», murmuró Ricardo. Esa respuesta fue suficiente. Alejandro sintió como algo dentro de él cambiaba. Ya no era el hijo que regresó buscando amor. Ahora era un hombre buscando respuestas y venganza. «Voy a encontrarlos», dijo con firmeza. Ricardo lo observó detenidamente. «Si haces eso, no habrá vuelta atrás». Alejandro dio un paso hacia la salida. Ya no queda nada a lo que volver. Pero antes de que pudiera irse, Ricardo dijo algo que lo detuvo en seco. «Si vas tras ellos, también vendrán por ti». Alejandro giró lentamente. «¿Quiénes?». Ricardo lo miró directamente a los ojos. «La gente de tu verdadero padre». El silencio volvió a caer, más pesado que nunca. «No sabes en lo que te estás metiendo». Pero esta vez, Alejandro no tenía miedo. Entonces, es hora de descubrirlo. Salió de la mansión sin mirar atrás, sin saber que ya lo estaban observando. Desde la distancia, dentro de un coche oscuro, alguien bajó unos binoculares. Así que finalmente apareció. Una voz profunda habló desde las sombras. «Prepárense. El heredero ha regresado». La noche cayó como un manto de oscuridad sobre la ciudad, pero para Alejandro todo apenas comenzaba. El coche avanzaba a toda velocidad mientras su mente intentaba procesar cada verdad que había descubierto en cuestión de horas. Sus padres, vivos; su tío, un manipulador; y lo peor de todo, su verdadera identidad. «El heredero», susurró para sí mismo recordando las palabras del hombre en el coche oscuro. Algo dentro de él no encajaba. Si su verdadero padre era tan poderoso, ¿por qué lo abandonó? Y más importante aún, ¿por qué ahora lo estaban buscando? El teléfono de Alejandro vibró de repente, rompiendo el silencio. Número desconocido. Dudó unos segundos, pero contestó. ¿Quién es? Silencio. Luego, una respiración profunda. «Has crecido más de lo que esperaba». El corazón de Alejandro se detuvo. Esa voz era fría, autoritaria, imponente. ¿Quién habla? Una pausa. «Soy el hombre que has estado buscando toda tu vida». El mundo pareció detenerse. «¿Mi padre?».
No uses esa palabra, respondió la voz con dureza. No sabes lo que significa. La confusión se convirtió en ira. Entonces dime quién soy. Silencio. Luego, una respuesta que lo cambió todo. Eres mi mayor error y mi mayor amenaza. El aire desapareció de sus pulmones. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. ¿Por qué aparecer después de tantos años? Porque cometiste un error, respondió la voz. Regresaste. Un escalofrío recorrió su espalda. Este mundo no es para ti, pero ahora que estás aquí, no puedo ignorarte. ¿Qué quieres? Verte. Alejandro apretó el teléfono. ¿Dónde? Si realmente quieres respuestas, ven solo. La llamada se cortó. El silencio dentro del coche se volvió insoportable. Pero algo estaba claro. Esto no era una invitación, era una trampa. Horas después, Alejandro llegó al lugar indicado, una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. El ambiente era frío, pesado, como si escondiera secretos enterrados durante años. Cada paso que daba resonaba en el vacío. «Estoy aquí», dijo en voz alta. Silencio. De pronto, las luces se encendieron de golpe, y entonces lo vio. Un hombre de pie en el centro del lugar, rodeado de sombras. Elegante, intimidante, poderoso. Sus ojos eran exactamente iguales a los de Alejandro. Así que este es el hijo que intenté borrar. El corazón de Alejandro latía con fuerza. «¿Por qué?», preguntó directamente. «¿Por qué me abandonaste?». El hombre lo observó en silencio antes de responder. «¿Por qué naciste en el momento equivocado, en la familia equivocada?». «Eso no responde nada». «Responde todo». El hombre comenzó a caminar lentamente hacia él. «Mi mundo está construido sobre poder, dinero y secretos que matarían a cualquiera que los descubra». Se detuvo frente a él. «Y tú eres uno de esos secretos». Alejandro sintió la tensión en cada músculo de su cuerpo. «¿Mis padres sabían?». «Tu madre sí». Esa respuesta dolió más de lo esperado. «¿Y mi padre, el hombre que me crió?». El hombre hizo una leve sonrisa. «Un buen hombre, demasiado bueno para este mundo». El silencio se volvió emocionalmente insoportable. «Él intentó protegerte de mí. Por eso tuvo que desaparecer». La rabia explotó dentro de Alejandro. «Entonces, ¿dónde están?». El hombre lo miró fijamente. «A salvo, por ahora». «Quiero verlos». «No puedes. No tienes derecho a decidir eso». «Tengo todo el derecho». El ambiente cambió de repente. Los guardias comenzaron a aparecer desde las sombras. Alejandro lo notó, pero no retrocedió. «¿Esto es una amenaza?». El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Es una advertencia». «¿De qué?». «De lo que eres capaz de hacer si descubres la verdad completa». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué verdad?». El hombre se acercó aún más y susurró. «Que no solo heredaste mi sangre». Hizo una pausa. «Heredaste mi imperio». El silencio fue absoluto. «¿Qué?». «Todo esto», dijo, señalando a su alrededor. «El dinero, el poder, las redes, todo». Alejandro dio un paso atrás. «Yo no quiero nada de eso». El hombre sonrió por primera vez. «Eso es exactamente lo que todos dicen antes de convertirse en mí. Yo no soy como tú». «Aún no». Esa frase quedó suspendida en el aire. «Tienes dos opciones», continuó el hombre. Levantó dos dedos. «O te alejas, desapareces y olvidas todo esto». Bajó un dedo. «O te quedas y reclamas lo que es tuyo». El corazón de Alejandro latía con fuerza. «¿Y mis padres?». El hombre lo miró fijamente. «Eso dependerá de tu decisión». El silencio fue brutal. Todo en ese momento se reducía a una elección imposible. ¿Familia o poder? Pero Alejandro ya había perdido demasiado como para rendirse ahora. Levantó la mirada con determinación. «No voy a huir». El hombre lo observó, analizando cada detalle. «Entonces, prepárate». «¿Para qué?». El hombre dio un paso atrás. «Para convertirte en lo que siempre fuiste». Las luces se apagaron de golpe, y en la oscuridad
Se escuchó la última frase. Mi heredero. La oscuridad no duró mucho, pero lo suficiente para cambiarlo todo. Cuando las luces volvieron, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus palabras. Mi heredero. Alejandro se quedó inmóvil en medio de la fábrica, rodeado de silencio, pero no de paz, porque ahora lo entendía. Esto ya no era solo una historia familiar, era una guerra, y él estaba en el centro. A la mañana siguiente, la ciudad despertó como cualquier otro día, pero Alejandro no. Había pasado la noche revisando cada documento, cada pista, cada recuerdo. Todo conectaba. Su tío Ricardo, su verdadero padre, la desaparición de sus padres. Nada fue un accidente. Todo fue planeado. Pero aún faltaba una pieza. ¿Dónde están?, murmuró mirando la foto de sus padres. De pronto su teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Si quieres verlos con vida, ven solo. Alejandro apretó el celular con fuerza. Otra vez. Pero esta vez no iba a caer tan fácilmente. Horas después, no fue solo. Desde la distancia varios vehículos negros se movían en silencio, siguiendo cada paso. No eran guardaespaldas comunes, eran hombres entrenados, leales. Porque Alejandro había tomado una decisión durante la noche. Si iba a entrar en este mundo, lo haría a su manera. El lugar indicado era un viejo almacén en el puerto, abandonado, oscuro, perfecto para desaparecer a alguien sin dejar rastro. Alejandro entró lentamente. Estoy aquí. Silencio. Luego, aplausos lentos. Interesante, dijo una voz familiar. Alejandro giró de golpe. Ricardo. Sabía que no podías quedarte fuera de esto. Los ojos de Alejandro se llenaron de furia. Esto se acaba hoy. Ricardo sonrió. No, esto apenas comienza. De las sombras aparecieron hombres armados, pero Alejandro no se movió. ¿Dónde están mis padres? Ricardo caminó lentamente hacia él, siempre tan directo. No tengo tiempo para tus juegos. Ricardo suspiró. Están vivos, pero no gracias a mí. Esa respuesta lo desconcertó. ¿Qué significa eso? Significa que hay alguien más jugando en este tablero. El ambiente se volvió tenso. ¿Mi padre? Ricardo negó la cabeza. No, alguien peor. Un ruido metálico interrumpió la conversación. Puertas cerrándose. Pasos. Muchos pasos. Ricardo frunció el ceño por primera vez. Esto no estaba planeado. Las luces parpadearon, y de repente, disparos. El caos explotó en segundos, hombres cayendo, gritos, cristales rompiéndose. Alejandro reaccionó instintivamente, cubriéndose detrás de una columna. ¿Qué está pasando? Ricardo también buscó cobertura. Nos encontraron. ¿Quién? Pero la respuesta llegó sola. Un grupo de hombres vestidos de negro, perfectamente coordinados, entró al almacén como una tormenta. Fríos, precisos, letales. Y al frente, un rostro conocido. El hombre de la fábrica, su verdadero padre. El silencio duró solo un segundo. Pensé que aprenderías a obedecer, dijo con calma. Alejandro salió lentamente de su escondite. No soy tu soldado. No, respondió el hombre. Eres mi problema. Ricardo se levantó también, apuntando su arma. Esto ya no es tuyo. El hombre lo miró y sonrió. Nunca dejó de serlo. En un instante, sus hombres rodearon todo. Ricardo estaba superado. Por primera vez, tenía miedo. Esto no era parte del trato, murmuró. El trato cambió, respondió el hombre. Alejandro miraba a ambos, entendiendo finalmente la verdad. No eran aliados, eran enemigos, y él era el premio. ¡Alto!, gritó Alejandro. El silencio cayó como un golpe. No soy de ninguno de los dos. Su padre lo miró fijamente. ¿Eso es lo que crees? No. Alejandro dio un paso adelante. Esto termina aquí. No tienes control de nada, respondió su padre. Entonces lo tomaré. Esa frase cambió todo. Un disparo sonó, pero no fue hacia Alejandro, fue hacia Ricardo. El impacto lo hizo caer al suelo. ¡No!, gritó Alejandro.
Corrió hacia él. Ricardo, herido, lo miró con dificultad. «Escucha», dijo con voz débil. «Tus padres no están con él». Alejandro se inclinó. «¿Dónde están?» Ricardo tosió sangre. «Busca el lugar donde todo empezó». Y entonces se quedó en silencio, para siempre. El mundo pareció detenerse, pero no había tiempo para duelo. «Esto es lo que pasa cuando dudas», dijo su padre fríamente. Alejandro se levantó lentamente. Sus ojos ya no había confusión, solo determinación. «Mataste al único que podía decirme la verdad. Te acabo de salvar». «No», miró Alejandro fijamente. «Acabas de empezar una guerra». El aire se volvió pesado. Los hombres apuntaron sus armas. Todo estaba a punto de explotar. Pero el padre levantó la mano. Silencio total. «Entonces demuéstralo», dijo. «¿Qué?» «Demuestra que eres digno de enfrentarte a mí». Alejandro no dudó. «Lo haré». El hombre sonrió levemente. «Bienvenido al juego». Se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. El peligro se fue con él, pero dejó algo atrás, un vacío y una misión. Alejandro miró el cuerpo de Ricardo y cerró los ojos un segundo. «El lugar donde todo empezó», repitió. Entonces entendió. Su antiguo hogar, la casa destruida. Todo volvía al inicio, pero esta vez no como hijo, sino como alguien listo para destruir todo. El viento soplaba con fuerza cuando Alejandro volvió a pararse frente a aquella casa. La misma casa, el mismo lugar donde alguna vez fue feliz, sin saber que toda su vida era una mentira. Ahora, las paredes rotas y el jardín seco parecían guardar secretos que habían estado esperando este momento. «El lugar donde todo empezó», repitió en voz baja. Esta vez no vino con nostalgia, vino por la verdad. Empujó la puerta lentamente. El sonido de la madera crujiente rompió el silencio absoluto del lugar. Todo estaba cubierto de polvo, pero algo no encajaba. Había huellas, recientes. Alejandro frunció el ceño. «No estoy solo». Avanzó con cuidado, observando cada rincón. Y entonces lo vio. El suelo ligeramente abierto. Una trampilla. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no estaba antes. Se arrodilló y la abrió lentamente. Oscuridad total. Unas escaleras descendían hacia lo desconocido. Dudó solo un segundo. Luego bajó. El aire era frío, pesado, casi irrespirable. Cada paso que daba parecía acercarlo más a algo que cambiaría todo. Al final de las escaleras, una puerta metálica, cerrada, pero no con llave. Alejandro la empujó, y lo que vio, lo dejó sin aliento. Una habitación secreta, llena de documentos, pantallas, archivos, fotos, todo perfectamente organizado, como si alguien hubiera estado investigando durante años. ¿Qué es todo esto? Se acercó a una de las paredes. Fotos de personas, nombres, conexiones, y en el centro, una imagen. Su verdadero padre, con una palabra escrita en rojo. Objetivo. El corazón de Alejandro se detuvo. No, esto no puede ser. De pronto, una voz detrás de él lo congeló. Sabía que volverías aquí. Alejandro giró de golpe, y entonces la vio. Su madre, viva, pero diferente. Más fuerte, más fría, más decidida. «Mamá», susurró, sin poder creerlo. Pero ella no corrió a abrazarlo. No lloró, solo lo miró. «No tenemos mucho tiempo». Esa reacción lo desconcertó. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está papá? Ella dudó un segundo. Está a salvo. Por ahora. ¿Por ahora? ¿Qué significa eso? La tensión creció. Significa que todo depende de lo que hagamos ahora. Alejandro miró alrededor. ¿Y todo esto lo hiciste tú? Sí.
¿Estabas investigándolo? No, respondió con firmeza. Estaba preparándome. Esa palabra cambió todo. ¿Para qué? Su madre lo miró directamente a los ojos. Para destruirlo. El silencio fue absoluto. Destruir a mi padre. A ese hombre, sí. Alejandro retrocedió. ¿Por qué? Ella se acercó lentamente. Porque él no solo destruyó nuestras vidas. Hizo una pausa. Destruyó muchas más. El peso de la verdad comenzó a caer. Todo este tiempo, dijo Alejandro, ¿sabías quién era yo? Siempre lo supe. Esa respuesta dolió. ¿Y nunca me lo dijiste? Porque quería que tuvieras una vida normal. Mi vida nunca fue normal. El silencio se volvió emocional. Lo intenté, susurró ella. Alejandro cerró los ojos un segundo. Ya es tarde para eso. No, respondió ella. Apenas estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? Ella tomó un archivo y se lo entregó. De terminar lo que tu padre empezó. Alejandro lo abrió. Y lo que vio, lo dejó sin palabras. Pruebas, nombres, cuentas, crímenes, todo. Con esto podemos destruirlo, dijo ella. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque necesitaba algo más. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué cosa? Ella lo miró fijamente. A ti. El silencio fue total. Eres el único que puede acercarse a él sin levantar sospechas. ¿Quieres que me infiltre? Quiero que acabes con esto. El peso de la decisión cayó sobre él otra vez. Familia o destrucción. Pero esta vez era diferente. ¿Y papá? ¿El hombre que me crió? Ella bajó la mirada. Está retenido. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Por quién? Por él. La rabia volvió con más fuerza. Entonces no hay opción. Su madre asintió lentamente. No. Alejandro respiró profundo. Dime qué tengo que hacer. Por primera vez, ella mostró una leve emoción. No era alegría. Era determinación. Vas a entrar en su mundo. Y lo vas a destruir desde dentro. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era el inicio de algo mucho más grande. Arriba, en la superficie, un coche negro observaba la casa. Dentro, el hombre sonrió levemente. Así que ya lo sabe todo. Uno de sus hombres preguntó, ¿intervenimos? El hombre negó la cabeza. No. Miró hacia la casa, con calma absoluta. Déjenlo jugar. Hizo una pausa. Quiero ver hasta dónde llega mi hijo. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Alejandro ya no era solo el hijo que buscaba respuestas. Ahora era una pieza dentro del juego más peligroso de su vida. Y esta vez estaba entrando directo al corazón del enemigo. La mansión de su verdadero padre se alzaba imponente bajo la luz de la noche. Luces perfectamente alineadas, guardias en cada entrada, cámaras vigilando cada movimiento. Un imperio construido sobre control absoluto. Pero esta vez, Alejandro no llegó como intruso. Llegó como invitado. Las puertas se abrieron sin resistencia, como si lo estuvieran esperando. Señor Alejandro, dijo uno de los guardias, inclinando la cabeza. Él lo está esperando. Eso solo confirmó algo. Todo esto era parte del plan. El interior era aún más intimidante. Lujo extremo. Silencio absoluto. Poder en cada detalle. Alejandro caminaba firme, pero por dentro cada paso era un riesgo. Recordó las palabras de su madre. Vas a entrar en su mundo y lo vas a destruir desde dentro. Pero destruir algo así no sería fácil. Llegaste. La voz apareció antes que él. Su padre estaba de pie,
junto a una enorme ventana, observando la ciudad. Sabía que lo harías. Alejandro se detuvo a unos metros. No vine por ti. Claro que sí, respondió sin girarse. Todo esto te pertenece. Alejandro apretó los puños. No me interesa tu imperio. Finalmente el hombre se giró. Sus ojos, fríos, calculadores. Aún dices eso, pero ya estás dentro. El silencio se tensó. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro directamente. El hombre caminó lentamente hacia él. Quiero ver si realmente eres digno. ¿Digno de qué? De llevar mi nombre. Alejandro lo miró fijamente. No necesito tu nombre, pero necesitas respuestas. Esa frase lo detuvo. Te daré una oportunidad, una prueba. ¿Qué tipo de prueba? El hombre sonrió levemente. Lealtad. El aire se volvió pesado. ¿Lealtad a qué? A este imperio. ¿Y qué tengo que hacer? El hombre hizo una señal. Uno de sus hombres trajo una carpeta. La dejó frente a Alejandro. Ábrela. Alejandro dudó, pero lo hizo. Dentro había información detallada. Fotos, ubicaciones y un nombre que lo congeló. Su madre. El mundo se detuvo. ¿Qué es esto? Tu primera misión. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. No. Si quieres formar parte de esto, debes demostrar que puedes cortar cualquier lazo. Ella es mi madre. Es un obstáculo. El silencio se volvió insoportable. No lo haré. El hombre lo observó sin emoción. Entonces, ya tomaste tu decisión. Los guardias se tensaron. Todo estaba a punto de romperse. Pero Alejandro no retrocedió. No soy como tú. Eso es lo que te hace débil. No. Alejandro dio un paso adelante. Eso es lo que me hace diferente. Por un momento, nadie se movió. Luego, el hombre sonrió. Pero esta vez no era una sonrisa fría. Era algo más peligroso. Perfecto. El ambiente cambió de golpe. Entonces pasas la prueba. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué? Nunca confiaría en alguien que traiciona a su propia madre. El silencio fue total. Esto no era una prueba de lealtad, dijo Alejandro. Era una prueba de carácter. El hombre se acercó más. Y acabas de demostrar que eres exactamente lo que necesito. La confusión se mezcló con la tensión. ¿Qué estás planeando? Algo mucho más grande que tú, o yo. De pronto las pantallas en la sala se encendieron. Imágenes en vivo, operaciones, negocios, personas importantes. Todo conectado. Este es el verdadero imperio, dijo el hombre. No es solo dinero. Entonces, ¿qué es? El hombre lo miró fijamente. Control. El peso de esa palabra cayó con fuerza. Gobiernos, empresas, decisiones que cambian el mundo. Alejandro observaba todo, entendiendo el nivel real del peligro. ¿Y tú quieres que forme parte de esto? No. El hombre negó lentamente. Quiero que lo heredes. El silencio fue absoluto. ¿Por qué yo? Porque eres el único que puede mantenerlo, sin destruirlo. Y si no quiero, el hombre se acercó aún más. Entonces alguien más lo hará. ¿Quién? El hombre hizo una pausa. Alguien que ya está en camino. El ambiente cambió. ¿Quién? Pero antes de responder, una explosión sacudió toda la mansión. Las luces parpadearon. Alarmas, gritos, caos. ¿Qué fue eso? Uno de los guardias entró corriendo. Nos están atacando. El padre de Alejandro no se movió. ¿Quién? El guardia dudó. No lo sabemos, pero están entrando con fuerza. Alejandro sintió un escalofrío.
No es coincidencia. El hombre lo miró. No. Se acercó lentamente. Es tu pasado alcanzándote. Otra explosión. Más cerca. ¿Qué hacemos?, preguntó Alejandro. El hombre lo observó fijamente. Ahora. Hizo una pausa. Empieza tu verdadera prueba. Le lanzó un arma. Alejandro la atrapó instintivamente. Defiende lo que odias, o pierde todo lo que amas. El silencio duró solo un segundo. Luego, la guerra entró por la puerta. El sonido de los disparos rompía el aire como relámpagos en una tormenta sin fin. La mansión, que minutos antes era símbolo de poder absoluto, ahora se convertía en un campo de guerra. Cristales explotando, guardias cayendo, gritos mezclados con órdenes desesperadas. Y en medio de todo, Alejandro, con un arma en la mano y una decisión que podía cambiarlo para siempre. «¡Muévete!», gritó uno de los hombres, cubriéndose detrás de una columna. Alejandro reaccionó por instinto, agachándose mientras las balas atravesaban el lugar donde había estado un segundo antes. Su respiración era rápida, su mente un caos. «¿Quién está atacando?», preguntó, intentando mantener el control. Pero nadie tenía respuestas. Eso era lo peor. Esto no era un ataque común. Era preciso, organizado, personal. El padre de Alejandro permanecía sorprendentemente tranquilo, observando, calculando, como si incluso este caos fuera parte de algo más grande. «No son amateurs», murmuró. «¿Entonces quiénes son?», insistió Alejandro. El hombre lo miró de reojo. «Alguien que sabe exactamente cómo destruirme». El silencio entre disparos se volvió pesado. «¿Ricardo?», dijo Alejandro, recordando todo. «Ricardo está muerto», respondió fríamente. «Pero sus errores siguen vivos». Otra explosión sacudió el ala izquierda de la mansión. «¡Están dentro!», gritó un guardia. Y entonces los vio. Un grupo de atacantes avanzando con precisión militar. Rostros cubiertos, movimientos sincronizados. Pero había algo extraño. No estaban disparando a matar en todos los casos. Algunos objetivos eran ignorados, como si buscaran algo o a alguien. Alejandro sintió un escalofrío. No vinieron por el imperio, miró a su padre. Vinieron por mí. El hombre no respondió, pero su silencio lo confirmó todo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alejandro. «No», respondió su padre. «Si corres ahora, siempre serás una presa». Esa frase lo golpeó con fuerza. «¿Entonces qué hacemos?». El hombre lo miró fijamente. «Cazamos». El tono en su voz era aterradoramente seguro. De pronto, uno de los atacantes cayó justo frente a ellos. Alejandro reaccionó rápido, desarmándolo y quitándole la máscara. Y lo que vio lo dejó paralizado. «No puede ser». Era alguien joven, demasiado joven. Pero no era eso lo impactante. Era el símbolo tatuado en su cuello. El mismo símbolo que había visto en los archivos de su madre. «¿Los reconoces?», preguntó su padre. Alejandro lo miró. «Este símbolo está en los archivos. Son parte de una organización que debería estar destruida», interrumpió el hombre. El silencio se volvió peligroso. «¿Qué organización?». El hombre dudó por primera vez. «La única que alguna vez logró enfrentarse a mí y sobrevivir». El corazón de Alejandro latía con fuerza. «¿Y ahora volvieron?». «No». El hombre negó lentamente. «Nunca se fueron». De pronto, una voz resonó por todo el lugar, amplificada, clara. «Alejandro Vargas». El tiempo se detuvo. «Sabemos que estás ahí». Alejandro sintió un nudo en el pecho. «Entrégate y esto termina». El silencio fue absoluto. «¿Quién es?», preguntó Alejandro, pero su padre no respondió, porque por primera vez parecía preocupado. «Si no sales», continuó la voz, «uno por uno, todos caerán». Una pausa, y luego
La frase que lo cambió todo, incluyendo a tus padres. El mundo se congeló. ¿Qué? Alejandro giró de golpe hacia su padre. Dijiste que estaban a salvo. El hombre no lo miró. Lo estaban. Esa respuesta fue suficiente. Esto es por mí. Todo esto es por mí. La culpa lo golpeó con fuerza, pero también la determinación. Alejandro apretó el arma con fuerza. Voy a salir. No, respondió su padre inmediatamente. No voy a dejar que mueran por mi culpa. No entiendes. Sí entiendo. El silencio fue brutal. Si me quieren, entonces que vengan por mí. El hombre lo observó fijamente. Si haces esto, no hay regreso. Alejandro respiró profundo. Ya crucé esa línea. Caminó hacia la salida principal, paso a paso, sin esconderse, sin correr. El sonido de los disparos comenzó a disminuir, como si todos estuvieran esperando ese momento. Las puertas se abrieron lentamente, y afuera lo estaban esperando. Decenas de hombres armados, apuntándole directamente. Pero en el centro, una figura. Una mujer, firme, segura, peligrosa. Cuando levantó la mirada, Alejandro sintió que el mundo se rompía otra vez. «No», susurró, porque la reconoció. Era alguien de su pasado, alguien que creyó perdida, alguien que nunca imaginó volver a ver así. Ella dio un paso al frente. «Hola, Alejandro». El silencio fue absoluto. Ha pasado mucho tiempo. Él no podía moverse. ¿Tú estás detrás de esto? Ella inclinó ligeramente la cabeza. No exactamente. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Pero soy quien vino a terminar lo que empezó tu familia. El aire se volvió irrespirable. ¿Quién eres ahora?, preguntó Alejandro. Ella lo miró directamente a los ojos y respondió: tu peor decisión. El tiempo pareció detenerse. El sonido de las armas, los gritos, todo desapareció en el momento en que sus ojos se encontraron. Tú, la voz de Alejandro apenas salió. Ella lo observaba sin miedo, sin duda, como si este momento hubiera sido planeado desde hace años. Pensé que habías muerto, dijo él dando un paso adelante. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Eso era lo que necesitabas creer. El golpe fue directo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, con la voz cargada de confusión. ¿Por qué estás aquí? Ella no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente alrededor de él, como si analizara cada reacción. Porque tú estás aquí. El silencio fue pesado. Todo esto, continuó, siempre fue sobre ti. Alejandro negó con la cabeza. No, esto es más grande que yo. Claro que lo es. Se detuvo frente a él. Pero tú eres la llave. El padre de Alejandro salió lentamente de la mansión, rodeado de sus hombres. Su presencia cambió el ambiente al instante. Así que finalmente decidiste mostrarte, dijo con frialdad. La mujer lo miró y su expresión cambió. Ahora había odio, puro. Esto termina hoy. El hombre sonrió levemente. Eso dijiste la última vez. El silencio se volvió mortal. Alejandro miró entre ambos. ¿Se conocen? Nadie respondió. Pero no hacía falta. Todo estaba en sus miradas. Dile la verdad, dijo la mujer de repente. El hombre no reaccionó. Dile quién soy. El aire se tensó. No es necesario, respondió él. Claro que lo es, insistió ella, porque esta vez no vas a controlar la historia. Alejandro sintió su pulso acelerarse. ¿Quién eres? Ella lo miró, y por primera vez, su voz mostró emoción. Soy la razón por la que tu familia se rompió. El silencio fue absoluto. No entiendo. Ella dio un paso más cerca.
Soy la hija del hombre que tu padre traicionó. El mundo se detuvo. ¿Qué? Alejandro giró lentamente hacia su padre. ¿Es verdad? El hombre no respondió. Y ese silencio fue la confirmación. Tu padre destruyó a mi familia. Nos quitó todo. Eso no es, intentó decir él. Lo es, interrumpió ella con furia. Y tú, se acercó aún más, eres su legado. El conflicto en el rostro de Alejandro era evidente. Yo no elegí esto, pero ahora formas parte. El silencio volvió a caer, pesado, doloroso. ¿Y mis padres?, preguntó Alejandro de repente. ¿Dónde están? Ella lo miró fijamente. A salvo. Esa respuesta lo sorprendió. ¿Qué? Nunca vinimos a matarlos. Entonces, ¿por qué todo esto? La mujer respiró profundo. Porque quería que él sintiera lo mismo que nosotros. Miró al padre. Perderlo todo. El aire se volvió denso. Y tú eres lo único que le importa. Alejandro miró a su padre. Por primera vez, vio algo diferente en sus ojos. No era poder, no era control, era miedo. Esto no tiene que terminar así, dijo Alejandro intentando mantener la calma. No más sangre. El silencio se extendió. Por un segundo, pareció que ella dudaba. Pero entonces, todo cambió. Un disparo, seco, rápido, inesperado. Alejandro sintió el impacto, pero no en él. Giró de inmediato y vio a su padre, de rodillas, herido. El caos regresó en un instante. ¡No!, gritó Alejandro. Corrió hacia él. ¿Quién disparó? Los hombres comenzaron a moverse, confundidos. Esto no estaba planeado. La mujer también se sorprendió. Yo no di esa orden. El silencio se volvió peligroso. Entonces, una voz nueva habló desde la distancia. Por eso siempre fallas. Todos se giraron. Un nuevo grupo apareció. Más armado, más organizado, más peligroso. Y al frente, un hombre desconocido. Pero su presencia era aún más aterradora. Porque dejas cabos sueltos. El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Soy el final de esta historia. El padre de Alejandro, herido, levantó la mirada con dificultad y por primera vez pareció realmente derrotado. «Tú», murmuró, «no puede ser». El hombre dio un paso adelante. «Oh, sí». Miró a Alejandro. «¿Y tú?» Sus ojos se fijaron con intensidad. «Eres exactamente lo que estaba esperando». El silencio fue absoluto. «¿Qué significa eso?» El hombre sonrió. «Significa que esta guerra nunca fue entre ustedes». Una pausa. «Fue creada para llevarme hasta ti». El mundo de Alejandro se rompió una vez más. «No». «Sí», respondió el hombre. «Y ahora que estás aquí», levantó lentamente su arma. «Ya no te necesito». Todo se detuvo. El tiempo, el aire, la vida. Un segundo antes del final. El arma estaba levantada, el dedo en el gatillo, y el silencio era absoluto. El hombre desconocido sonreía como alguien que ya había ganado. «Este es el final», dijo con calma. Pero Alejandro no se movió, no corrió, no suplicó, porque en ese momento algo dentro de él cambió. Ya no era el hijo confundido, ya no era la víctima, era el resultado de todo. El disparo sonó, pero no como todos esperaban. Un cuerpo cayó, pero no fue Alejandro, fue uno de los hombres del atacante. El caos explotó nuevamente. «¡Ahora!», gritó una voz. Desde las sombras, nuevos hombres aparecieron, pero esta vez no eran del imperio,
No eran del enemigo, eran de ella, la mujer. ¡Muévanse!, ordenó con firmeza. En segundos, el campo de batalla cambió. El atacante retrocedió, sorprendido. «Interesante», murmuró. «Pensé que no te atreverías». Ella lo miró con odio. «Esto no es por ti», señaló a Alejandro. «Es por él». El corazón de Alejandro latía con fuerza. «¿Por qué?». Ella no respondió. No hacía falta. Sus acciones lo decían todo. Alejandro aprovechó el momento y corrió hacia su padre herido. «Resiste», dijo presionando la herida. El hombre lo miró, débil, pero consciente. «Escucha», murmuró. «No hables. Escucha». El tono lo detuvo. «Todo esto fue un error». Alejandro apretó los dientes. «Lo sé». «No», respondió con dificultad. «Tú no lo eres». El silencio se volvió emocional. «Quise alejarte de esto, pero me trajiste directo», respondió Alejandro. Una leve sonrisa apareció en el rostro del hombre. «Porque eres más fuerte de lo que pensé». El mundo parecía detenerse alrededor. «Hay algo que debes saber». «Luego», dijo Alejandro. «Primero salimos de aquí». Pero el hombre negó lentamente. «No hay tiempo». El peso de esas palabras cayó como una sentencia. Mientras tanto, la batalla continuaba. La mujer luchaba con precisión, avanzando hacia el atacante principal. «Esto termina hoy», dijo. El hombre la observaba con calma. «Nunca entendiste el juego». «No», respondió ella. «Lo cambié». Se enfrentaron, golpe por golpe, estrategia contra estrategia, pero algo era claro. Él seguía teniendo ventaja. De vuelta con Alejandro. «Tu madre», dijo con esfuerzo. «Ella sabía que esto pasaría». Alejandro lo miró. «¿Qué?» «Todo fue planeado». El corazón de Alejandro se detuvo. «No, ella te preparó». Cada palabra era más pesada que la anterior. «Para esto». La verdad lo golpeó con fuerza. «No, ella no lo hizo para salvarte». El silencio se volvió insoportable. Y ahora lo miró por última vez. «Tú decides qué hacer con todo esto». Sus ojos comenzaron a cerrarse. «No», susurró Alejandro, pero ya era tarde. El hombre dejó de respirar. El mundo se rompió, pero no había tiempo para caer, porque todo seguía en juego. Alejandro se levantó lentamente. Sus ojos ya no mostraban duda, solo fuego. Caminó hacia el centro del caos, hacia el verdadero enemigo. «¡Hey!», gritó. El hombre giró. «Pensé que ya habrías huido». «Esto termina ahora». El silencio se extendió. La mujer se apartó, respirando con dificultad. «Ten cuidado», le dijo. Pero Alejandro no dudó. «Este juego termina conmigo». El hombre sonrió. «Entonces ven». El enfrentamiento final comenzó, no solo con fuerza, sino con todo lo que Alejandro había aprendido. Cada golpe, cada movimiento era diferente, más preciso, más frío, más parecido a él. El hombre lo notó. «Ahora lo entiendo», dijo esquivando. «Eres exactamente lo que querían crear». «No», respondió Alejandro. «Soy lo que ustedes no pudieron controlar». Un último movimiento, un error, una oportunidad. Y entonces todo terminó. El enemigo cayó. El silencio volvió. El humo se disipaba. La guerra había terminado, pero el costo fue alto. La mujer se acercó lentamente. «Se acabó». Alejandro asintió, pero su mirada estaba perdida. «¿Y ahora?».
preguntó ella. El viento sopló entre las ruinas. Ahora hizo una pausa, mirando todo. Se acaba este imperio. Ella lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Sí. Respiró profundo. Nadie más va a vivir lo que nosotros vivimos. El silencio fue diferente esta vez, más humano. Días después, las noticias explotaron. Imperios cayendo, secretos revelados, nombres poderosos desapareciendo, y en el centro de todo, un nombre, Alejandro Vargas. Pero él ya no estaba ahí. Se había ido, lejos del poder, lejos del pasado. En un lugar tranquilo, miró el horizonte, por primera vez, sin miedo, sin secretos, sin mentiras, porque al final no heredó un imperio, eligió destruirlo. El silencio, por fin, era real. No había disparos, no había gritos, no había sombras persiguiéndolo, solo el sonido del viento y una vida que empezaba desde cero. Meses después, el mundo había cambiado. Imperios que parecían intocables habían caído. Nombres poderosos desaparecieron de la noche a la mañana. Cuentas congeladas, empresas cerradas, secretos expuestos. Y aunque muchos no sabían toda la verdad, algo era claro. Alguien había destruido todo desde dentro. En un pequeño pueblo, lejos del caos, Alejandro caminaba por una calle tranquila, sin escoltas, sin trajes caros, sin miedo. Por primera vez en su vida, era libre. Entró a una casa sencilla, nada de lujos, nada de secretos, solo paz. Y allí, ella estaba, su madre, sentada junto a la ventana, observando el atardecer. «Llegaste», dijo con una leve sonrisa. Alejandro asintió. Sí. Esta vez no hubo preguntas, no hubo reproches, solo silencio. Pero un silencio diferente, un silencio que sanaba. Todo terminó, dijo él finalmente. Ella cerró los ojos un segundo. Lo sé. El imperio ya no existe. Ella lo miró. ¿Y tú? Alejandro hizo una pausa. Yo tampoco soy el mismo. Una leve tristeza cruzó el rostro de su madre. Nunca quise que cargaras con esto, pero lo hice. Se acercó lentamente. Y ahora se acabó. El viento entró suavemente por la ventana, llevándose con él todo lo que alguna vez los persiguió. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Alejandro miró hacia afuera. Ni rastro del pasado, ni rastro del poder, solo un futuro en blanco. Vivir. Esa simple palabra lo cambió todo. Días después, una pequeña lápida se encontraba bajo un árbol, sin lujos, sin nombres importantes, solo una inscripción sencilla. Un hombre que eligió proteger, en lugar de destruir. Alejandro se quedó en silencio frente a ella. No entendí todo a tiempo, susurró. Respiró profundo. Pero ahora sí. El viento sopló suavemente, como una respuesta. Al girarse, la vio. La mujer, la misma que alguna vez llegó como enemiga. Ahora, sin armas, sin odio, solo cansancio. Nunca pensé que terminaría así, dijo ella. Alejandro asintió. Yo tampoco. Se quedaron en silencio unos segundos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Alejandro la miró. Eso depende de nosotros. ¿Aliados? Él pensó por un momento. Luego respondió. Humanos. Una leve sonrisa apareció en el rostro de ella. Por primera vez, sin rencor.
El sol comenzaba a ocultarse, cerrando un capítulo, abriendo otro, porque al final no se trataba de poder, no se trataba de venganza, ni siquiera de verdad. Se trataba de decisiones, y Alejandro, finalmente, había tomado la suya. El tiempo no borra todo, pero lo acomoda en la memoria de otra forma. Para Alejandro, el pasado ya no era una herida abierta, era una cicatriz. Y las cicatrices no duelen igual, pero nunca se olvidan. Habían pasado 2 años. El mundo seguía girando ignorante de los secretos que alguna vez casi lo destruyen. El imperio que había controlado gobiernos y vidas enteras ahora era solo un recuerdo en documentos sellados. Pero en algún lugar profundo, sus ecos todavía existían. Alejandro no volvió a ser el mismo. No tenía empresa, no tenía poder, pero tenía algo que antes no conocía: paz. Vivía en una zona alejada de la ciudad, donde las montañas se encontraban con el silencio. Cada mañana salía a caminar solo, escuchando el viento y nada más. Pero esa mañana, algo era diferente. Un auto negro apareció en el camino de tierra. Sin escoltas, sin aviso, solo uno. El mismo tipo de autos que alguna vez significaron peligro. Alejandro lo observó en silencio. No se movió. No se preparó para pelear. Solo esperó. La puerta se abrió y de ella bajó una figura conocida. La mujer. Pero no era la misma de antes. Había cambiado. Menos dureza, más humanidad. «Sabía que te encontraría aquí», dijo ella. Alejandro no respondió de inmediato. «Pensé que habías desaparecido del todo». «Casi lo hice», respondió ella. Silencio. El viento entre ambos era lo único que hablaba. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro finalmente. Ella dudó. Por primera vez, no parecía tener una respuesta inmediata. «Terminar algo». Él la miró con atención. «Ya terminó todo». Ella negó lentamente. «No todo». Sacó un pequeño sobre. Lo dejó caer al suelo entre ambos. Alejandro lo observó sin moverse. «¿Qué es eso?» La última pieza. El silencio se volvió pesado. Finalmente Alejandro lo abrió. Dentro había una sola fotografía. Un niño. Muy pequeño, con una marca en el brazo. Alejandro frunció el ceño. «No entiendo». La mujer lo miró directamente. «No es alguien del pasado». Una pausa. «Es alguien del futuro». El mundo pareció detenerse otra vez. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro. Ella respiró profundo. El imperio no era solo poder, era un proyecto. Alejandro levantó la mirada. ¿Proyecto? Genético, político, hereditario. El viento se volvió frío. Y tú no eras el único. El silencio cayó como un golpe. ¿Hay más?, susurró Alejandro. Ella asintió. Y uno de ellos ya te está buscando. El corazón de Alejandro se tensó. «Yo no quiero esto otra vez». «No es una elección», interrumpió. «Nunca lo fue». Alejandro miró el horizonte, el mismo horizonte que alguna vez le dio paz. Ahora volvía a ser incierto. «¿Por qué me lo dices ahora?». Ella dudó un segundo. «Porque tú fuiste el único que rompió el ciclo». Silencio. «Y ahora te necesitan otra vez». El aire se volvió más pesado. Pero Alejandro no retrocedió. Ya no era el mismo hombre que huyó del poder, ni el que lo destruyó. Era algo diferente. Algo nuevo. «No voy a construir imperios», dijo finalmente. La mujer lo miró. «No te estoy pidiendo que construyas uno». Una pausa. «Te estoy pidiendo que evites otro». El viento sopló entre ambos. Y por primera vez, no era una amenaza. Era una responsabilidad. Alejandro miró la foto una vez más. El niño.
el símbolo, el futuro desconocido. Y entendió algo simple. La historia nunca termina realmente. Solo cambia de manos. Entonces lo detendremos, dijo finalmente. La mujer asintió. Juntos. Y mientras el sol caía detrás de las montañas, un nuevo capítulo comenzaba. No de venganza, no de poder, sino de elección. El tiempo no borra todo, pero lo acomoda en la memoria de otra forma. Para Alejandro, el pasado ya no era una herida abierta. Era una cicatriz. Y las cicatrices no duelen igual, pero nunca se olvidan. Habían pasado 2 años. El mundo seguía girando ignorante de los secretos que alguna vez casi lo destruyen. El imperio que había controlado gobiernos y vidas enteras ahora era solo un recuerdo en documentos sellados. Pero en algún lugar profundo, sus ecos todavía existían. Alejandro no volvió a ser el mismo. No tenía empresa, no tenía poder, pero tenía algo que antes no conocía: paz. Vivía en una zona alejada de la ciudad, donde las montañas se encontraban con el silencio. Cada mañana salía a caminar solo, escuchando el viento y nada más. Pero esa mañana, algo era diferente. Un auto negro apareció en el camino de tierra. Sin escoltas, sin aviso, solo uno. El mismo tipo de autos que alguna vez significaron peligro. Alejandro lo observó en silencio. No se movió. No se preparó para pelear. Solo esperó. La puerta se abrió y de ella bajó una figura conocida. La mujer. Pero no era la misma de antes. Había cambiado. Menos dureza, más humanidad. «Sabía que te encontraría aquí», dijo ella. Alejandro no respondió de inmediato. «Pensé que habías desaparecido del todo». «Casi lo hice», respondió ella. Silencio. El viento entre ambos era lo único que hablaba. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro finalmente. Ella dudó. Por primera vez, no parecía tener una respuesta inmediata. «Terminar algo». Él la miró con atención. «Ya terminó todo». Ella negó lentamente. «No todo». Sacó un pequeño sobre. Lo dejó caer al suelo entre ambos. Alejandro lo observó sin moverse. «¿Qué es eso?» «La última pieza». El silencio se volvió pesado. Finalmente Alejandro lo abrió. Dentro había una sola fotografía. Un niño. Muy pequeño, con una marca en el brazo. Alejandro frunció el ceño. «No entiendo». La mujer lo miró directamente. «No es alguien del pasado». Una pausa. «Es alguien del futuro». El mundo pareció detenerse otra vez. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro. Ella respiró profundo. El imperio no era solo poder, era un proyecto. Alejandro levantó la mirada. ¿Proyecto? Genético, político, hereditario. El viento se volvió frío. Y tú no eras el único. El silencio cayó como un golpe. ¿Hay más?, susurró Alejandro. Ella asintió. Y uno de ellos ya te está buscando. El corazón de Alejandro se tensó. «Yo no quiero esto otra vez». «No es una elección», interrumpió. «Nunca lo fue». Alejandro miró el horizonte, el mismo horizonte que alguna vez le dio paz. Ahora volvía a ser incierto. «¿Por qué me lo dices ahora?». Ella dudó un segundo. «Porque tú fuiste el único que rompió el ciclo». Silencio. «Y ahora te necesitan otra vez». El aire se volvió más pesado. Pero Alejandro no retrocedió. Ya no era el mismo hombre que huyó del poder, ni el que lo destruyó. Era algo diferente. Algo nuevo. «No voy a construir imperios», dijo finalmente. La mujer lo miró. «No te estoy pidiendo que construyas uno». Una pausa. «Te estoy pidiendo que evites otro». El viento sopló entre ambos. Y por primera vez, no era una amenaza.
Era una responsabilidad. Alejandro miró la foto una vez más. El niño, el símbolo, el futuro desconocido. Y entendió algo simple. La historia nunca termina realmente. Solo cambia de manos. Entonces lo detendremos, dijo finalmente. La mujer asintió. Juntos. Y mientras el sol caía detrás de las montañas, un nuevo capítulo comenzaba. No de venganza, no de poder, sino de elección. El silencio después de la decisión no se sintió como paz, se sintió como una advertencia. Porque algunas elecciones no traen descanso, traen consecuencias. Esa misma noche, Alejandro no pudo dormir. La fotografía seguía sobre la mesa. El niño con la marca en el brazo no salía de su mente. No era solo una imagen, era una señal, un patrón que no entendía todavía. Afuera el viento golpeaba suavemente la casa, pero dentro todo parecía más pesado de lo normal. Alejandro encendió una luz tenue y volvió a observar el sobre. Dentro encontró un pequeño código grabado en una tarjeta metálica, sin nombre, sin explicación, solo números, coordenadas. No puede ser, murmuró, porque las coordenadas no eran aleatorias, eran familiares, demasiado familiares. Era el lugar donde todo comenzó, la vieja instalación, el primer escondite del imperio, el lugar que él juró nunca volver a ver. La puerta se abrió detrás de él. La mujer entró sin hacer ruido. Sabía que lo descubrirías rápido, dijo. Alejandro no se giró. ¿Qué hay ahí? Silencio. Ella respiró hondo. La verdad completa. Ahora sí, él la miró. ¿Cuánto más falta? Demasiado, respondió ella. El aire entre ambos se tensó. Esto no era solo un imperio, continuó ella. Era una red. Ya lo dijiste. No entendiste lo suficiente. Alejandro apretó la tarjeta. Explícate. Ella dio un paso adelante. No solo crearon poder. Hizo una pausa. Crearon reemplazos. El mundo pareció detenerse. ¿Reemplazos de qué?, preguntó él. Ella lo miró directamente. De ti. El silencio explotó en su mente. No, sí. No tiene sentido. Lo tiene más de lo que crees. La mujer señaló la fotografía. Ese niño no es único. Hay otros como él, y todos fueron diseñados para un propósito. Alejandro retrocedió un paso. Diseñados, entrenados, manipulados, observados desde su nacimiento. El peso de la revelación era insoportable. ¿Y yo? La pregunta salió sin querer. Ella dudó. Solo un segundo, pero suficiente. Tú fuiste el primero. El silencio fue absoluto. Entonces todo esto, susurró Alejandro. Mi vida no fue accidente, terminó ella. El viento afuera golpeó más fuerte, como si el mundo reaccionara a la verdad. Alejandro cerró los ojos. Todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, todo lo que había destruido, no fue por venganza, no fue por poder, fue por diseño. ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó finalmente. Ella lo miró con gravedad. Alguien que nunca murió. El aire se congeló. Pensamos que lo eliminamos, continuó ella, pero solo desapareció del mapa. ¿Quién es? La respuesta tardó, pero cuando llegó, fue como un golpe invisible. El arquitecto. Alejandro frunció el ceño. Ese nombre no es un nombre, interrumpió ella. Es un título. El silencio volvió, más oscuro esta vez. Y he estado observando todo, dijo ella, incluso después de la caída del imperio. Alejandro miró la coordenada otra vez.
Entonces esto es una invitación, dijo ella. Un nuevo silencio. Pero esta vez no había miedo, solo decisión. Alejandro guardó la tarjeta. Entonces, vamos. Ella lo miró. No sabes lo que hay ahí. Él dio un paso hacia la puerta. No importa. Otro paso. Porque esta vez, pausó. Voy a terminar lo que empezó conmigo. La mujer lo siguió, sin decir nada, porque entendía algo ahora. Esto ya no era una misión, era destino. Y afuera, en algún lugar lejos de allí, una pantalla se encendió, mostrando la imagen de Alejandro. Una voz desconocida habló en la oscuridad. Ha despertado. Y alguien respondió. Entonces, el proyecto continúa. La instalación no estaba abandonada. Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando. Las coordenadas llevaron a Alejandro y a la mujer a un lugar perdido entre montañas y niebla. Desde afuera parecía ruinas antiguas, pero debajo de esa fachada había algo mucho más profundo, mucho más vivo. Aquí es, dijo la mujer en voz baja. Alejandro observó la estructura. Nada se movía, nada hacía ruido, pero su instinto gritaba peligro. No confío en este lugar, murmuró él. Nadie debería, respondió ella. La entrada principal estaba abierta, demasiado abierta, como si los estuvieran esperando. Alejandro dio el primer paso. El eco de sus pisadas se perdió en la oscuridad interior. La mujer lo siguió, sin hablar, sin dudar. Dentro, todo era frío. Metal, cristal, tecnología antigua mezclada con sistemas modernos, como si el tiempo aquí no tuviera reglas. Pantallas encendidas por sí solas, luces que reaccionaban a su presencia. Y nombres. Miles de nombres proyectados en las paredes. Alejandro se detuvo. ¿Qué es todo esto? La mujer no respondió, porque tampoco lo entendía completamente. De repente, un sonido. Un leve aplauso. Lento, calculado. Desde la oscuridad central, una figura apareció. No caminó, no corrió, solo se manifestó. Un hombre, tranquilo, elegante, sin edad clara. Sus ojos demasiado calmados, demasiado conscientes. Finalmente, dijo él, su voz no tenía emoción, solo certeza. Alejandro dio un paso adelante. ¿El arquitecto? El hombre sonrió ligeramente. Ese es el nombre que ustedes me dieron. Pausa. Pero yo no soy un nombre. Silencio absoluto. Soy el sistema que ustedes confundieron con un enemigo, continuó él. Yo solo observé y corregí. Alejandro apretó los puños. ¿Tú creaste todo esto? El hombre negó suavemente. No, yo solo lo organicé. La mujer dio un paso adelante. Mentiste durante años. El hombre la miró. No mentí, solo esperé. El aire se volvió insoportable. Alejandro miró las pantallas, los nombres, los rostros. ¿Todos ellos? El arquitecto asintió. Prototipos. El mundo de Alejandro se quebró un poco más. ¿Prototipos de qué?, preguntó con rabia contenida. El hombre lo miró directamente. De evolución. Silencio. El imperio que destruiste no era poder, era un filtro. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Filtro para qué? El arquitecto dio un paso hacia él. Para encontrarte a ti. El silencio explotó. No, susurró Alejandro. Sí, respondió él. Siempre fuiste el objetivo final. La mujer levantó el arma lentamente. Te vamos a detener aquí. Pero el arquitecto ni siquiera la miró. No puedes detener algo que ya ocurrió. Las luces parpadearon, las pantallas cambiaron, y de pronto, una imagen apareció. Alejandro, de niño, observado, registrado, clasificado. Su respiración se detuvo. Toda tu vida fue monitoreada, dijo el arquitecto. Cada decisión, cada pérdida, cada casualidad.
Alejandro retrocedió. ¿Por qué? El hombre sonrió por primera vez, apenas, porque el mundo se estaba rompiendo, y alguien tenía que reemplazarlo. Silencio absoluto. Tú no eres un hijo perdido, continuó. Tú eres una versión necesaria. Alejandro levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, cambiando. Ya no había confusión, solo algo más oscuro, más firme. Yo no soy tu creación, dijo. El arquitecto lo miró con interés. Eso es lo que crees. Un segundo de silencio. Y entonces, todo cambió. Las luces rojas se encendieron. Alarmas silenciosas, puertas cerrándose. El arquitecto dio un paso atrás. El sistema ha reconocido tu activación. La mujer miró alrededor. ¿Qué activación? El arquitecto observó a Alejandro con calma absoluta. No viniste a detenerme, viniste a reemplazarme. El mundo se detuvo. Alejandro miró sus manos, luego el lugar, luego las pantallas, y entendió algo terrible. No estaba entrando en la verdad, estaba despertando dentro de ella. El arquitecto retrocedió lentamente. Bienvenido al verdadero control.